Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus enemigos son mi meditación, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Salmo 118, versículo 97 al 104. 119, 97 al 104. Salmo 119, en el versículo 97, dice la bendita palabra del Señor. Salmo 119, 97. Bien, este Salmo 119 pues habla todo, tiene que ver con la palabra del Señor, con la ley del Señor. Y en el Salmo 119, específicamente en el versículo 97 en adelante, el salmista nos está dando unas pautas de quien ama la ley del Señor, de quien medita en la palabra. En el versículo 97 nos dice que el que ama y medita la palabra del Señor, dice que puede ver la vida. El que ama y medita en la palabra del Señor puede ver la vida. Dice, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación, y me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. El que ama la palabra del Señor, no solamente puede ver la vida, sino que también puede analizar la vida. Dice, más que todos mis enseñadores, he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos, he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Pero también el que ama la palabra del Señor puede comprender la vida. Dice el versículo 101, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra, no me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Y no solamente el que ama la palabra, no solamente puede ver la vida, no solamente puede analizar la vida, sino que puede comprender la vida, pero además puede disfrutar la vida. Dice el versículo 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Así que quien ama la palabra, quien medita en la palabra, no solamente puede ver la vida, no solamente puede analizar la vida, sino que también puede comprender la vida, puede disfrutar la vida, pero también puede discernir la vida. Versículo 104 dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Y la clave está donde el salmista dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Salmo 119, 97. Así que el salmista entendía que meditar en la palabra del Señor, amar la palabra del Señor, pues eso producía algunos beneficios. Podía ver la vida, podía analizar la vida,
podía comprender la vida, podía disfrutar la vida, pero también podía discernir la vida. Esto lo hace la palabra del Señor, pero para que esto pueda suceder, pues la clave está en la meditación de la palabra. Por eso el salmista dice, ¿cuánto amo yo tu ley? Todo el día es ella mi meditación. Y la pregunta en esta mañana sería, ¿en qué meditamos? ¿En qué ocupamos la mayor parte de nuestros pensamientos en el día a día? ¿Cuánto tiempo invertimos en meditar, en recordar la palabra, en reflexionar cada vez que la leemos, cada vez que la estudiamos, cada vez que nos la predican? ¿Cuánto espacio le damos durante el día en nuestra mente a esa palabra? ¿O será solamente una cuestión de segundos donde la recibimos, pero la admiramos, pero a los pocos minutos se nos ha olvidado? La clave del salmista para poder ver la vida, para poder analizar la vida, para poder comprender la vida, para poder disfrutar la vida y poder discernir la vida, estaba en ese punto. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Y de hecho, pues el salmista David no era un desocupado. El salmista David era rey de Israel por un lado, y por otro lado era el comandante y jefe de las fuerzas militares de Israel. Recuerda que Israel era un hombre David era un hombre de guerra. Así que él podría estar meditando todo el día en las áreas legislativas del reino, pensando en la política, y en eso podría haber ocupado toda la mayoría de su mente. O podría estar ocupado en su mente en estrategias militares. Bueno, ¿cómo voy a derrotar a mis próximos enemigos? Y armando estrategias de guerra, meditando en estrategias de guerra. Pero mire que en medio de todo, tan ocupado que andaba David, sin embargo, él dice, ¿cuánto amo yo tu ley? Todo el día es ella mi meditación. Es decir, había tiempo, el salmista le daba primer lugar a la palabra del Señor, a pesar de que tenía cargos importantes y tenía en qué estar ocupado su mente, sobre todo sus pensamientos. Y la pregunta en esta mañana es eso, ¿en qué ocupamos la mayor parte de nuestros pensamientos? Tal vez esta mañana cuando amaneciste, lo primero que vino a tu mente, uy, hoy es 3 de diciembre, toca pagar el recibo de la luz, toca pagar el recibo del agua, toca pagar el arriendo, toca hacer el mercado. Y a veces eso es lo que llena nuestra mente en la mayoría de nuestros días. Y estamos pensando qué vamos a hacer de almuerzo y qué vamos a hacer de desayuno y a dónde vamos a ir hoy y qué toca comprar y qué toca gastar y qué toca vender. Y no quiere decir que no hay que hacerlo, pero a veces la mayoría de nuestros pensamientos los invertimos en lo temporal. Y sin embargo, el salmista David nos da el ejemplo de que siendo un hombre tan ocupado, él podía decir, ¿cuánto amo yo tu ley? Todo el día es ella mi meditación, todo el día. No dice un momentico ni por 5 minutos, dice todo el día. Y le quedaba tiempo para estrategias de guerra y le quedaba tiempo para cosas legislativas de su gobierno como rey de Israel. Así que, qué bonito ejemplo el de David, que tenía la palabra de Dios en primer lugar. Y qué bueno que también nosotros podamos hacer eso. Que no sea la palabra de Dios cuestión de media hora, que no sea cuestión de 5 minutos o cuestión de mediodía, sino que todos los días estemos meditando en la palabra. ¿Qué aprendí? ¿Qué cosas nuevas aprendí? ¿Qué cosas nuevas me dijo el Señor hoy? ¿Qué me mandó el Señor a hacer hoy? ¿Qué tengo que hacer? Y que la palabra de Dios sea la que esté allí martillando y martillando constantemente en nuestra vida, porque el salmista encontró la clave para darle interpretación a la vida. Él dijo que sencillamente el que medita en la palabra de Dios puede ver la vida, dice, puede ver la vida. El que medita en la palabra de Dios puede ver la vida. Él dijo, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Salmo 119, 98. El que ama la palabra puede analizar la vida. La analiza. Dice, más que todos mis enseñadores, he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. ¿Sí nota? Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. El que
ama la palabra no solamente puede ver la vida, no solamente puede analizar la vida, sino que también puede comprender la vida. Mira lo que dice el salmista en el Salmo 119, 101. Dice, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Pero también el que ama la palabra puede disfrutar la vida. Mira lo que dice en el versículo 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Pero también el que medita en la palabra del Señor puede discernir la vida. Dice el versículo 104, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación, decía el salmista. Y el que practica esto puede ver la vida, puede analizar la vida, puede comprender la vida, puede disfrutar la vida y puede discernir la vida. Así que Dios nos ayude a que verdaderamente sea la palabra de Dios quien ocupe nuestros pensamientos, quien ocupe, que tenga el primer lugar en nuestra mente y en nuestro corazón, y que podamos decir como el salmista David, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación, y no que tengamos que decir, oh, cuánto amo yo el recibo de la luz, tengo que ir a pagarlo, y no quiere decir que no haya que hacerlo, oh, cuánto amo yo el recibo del agua, tengo que ir a pagar el agua. ¿Qué te despertó esta mañana? ¿Con qué despertaste en la mente? ¿Cuáles fueron tus primeros pensamientos que llegaron? Tengo que ir a pagar, tengo que ir a hacer, tengo que ir a mercar, hoy es quincena. ¿Qué es lo que te preocupa? Mire que el salmista David era un hombre bastante ocupado porque era rey de Israel, repito, y fuera de eso era el comandante y jefe de las fuerzas militares de Israel. O sea, tenía grandes responsabilidades. Él tenía razones suficientes para ocupar su mente en muchas otras cosas, bien sean estrategias de guerra o bien sea en cuestiones legislativas, políticas, por ser el rey de Israel. Pero sin embargo, él meditaba en la palabra del Señor. No quiere decir que fuera un irresponsable en no planear muchas cosas, pero cuando tú le das primer lugar a la palabra del Señor, lo demás fluye, vienen las ideas. Se ha pasado a veces cuando uno está afanado por hacer cosas y no va a la palabra, sencillamente uno se enreda la vida y no soluciona nada. Pero cuando usted empieza a meditar en la palabra, cuando empezamos a reflexionar en ella, a memorizarla, algo empieza a suceder en la mente, hay paz en el corazón y fluyen las ideas para tomar decisiones importantes en el día a día. Así que oremos al Señor para que nos vuelva a enamorar de su palabra, porque que no sea una simple información matutina cada mañana aquí recibiendo información, pero que no pasó nada. Estamos estudiando el Evangelio de Juan, sí, muy bonito, hemos aprendido el Evangelio de Juan, pero eso no es suficiente. Que verdaderamente podamos meditar en lo que el Señor nos ha enseñado, en lo que el Señor nos ha compartido, en lo que el Señor nos ha regalado en estos meses a través de la carta de Juan, del Evangelio, podamos reflexionar, oiga, mire mire todo esto, lo que ha pasado, lo que pasó en el capítulo 1, lo que pasó en las bodas de Caná, lo que pasó allá en la multiplicación de los panes, lo que pasó con el paralítico de Betesda, lo que pasó allá mientras Jesús estuvo en el templo, lo que pasó en la fiesta de los tabernáculos, que podamos estar pensando, meditando en lo que está sucediendo y nos podamos de alguna manera identificar con lo que sencillamente estamos leyendo y estudiando. Porque si no es así, lo demás era solamente información. Recibimos información bíblica, pero no pasará mayores, sencillamente con todo el respeto. Nos volvemos cabezones espirituales, pero no pasó más. Gente que sabe Biblia, pero no pasa nada más. Y la idea no es esa, la palabra tiene que traspasarnos, la palabra tiene que atravesarnos, la palabra tiene que causar un impacto transformador en cada uno de nosotros. Así que esa es la invitación en esta mañana. Yo sé que tenemos problemas, tenemos luchas, tenemos dificultades, todas las tenemos, pero hay cosas más importantes con las cuales poder hacer frente a las situaciones. Mire que Jesús es otro ejemplo claro. ¿Cómo venció Jesús la tentación? Con la palabra del Señor. Él no se puso a hacer guerra espiritual, ni te reprendo Satanás, ni nada. ¿Qué hizo el Señor cuando estaba allí tentado por el diablo? Escrito está, le decía, escrito está, escrito está, escrito está. Sacaba la palabra a relucir y se la restregaba por la cara a Satanás, y con eso fue que venció la tentación, con la palabra, porque la palabra nos da discernimiento. Dice acá, el que
El que medita en la palabra puede discernir la vida, puede disfrutar la vida, puede comprender la vida, puede analizar la vida, puede ver la vida de otra manera diferente. Por eso qué importante que es la palabra del Señor. Qué importante. Es un arma poderosa que el Señor nos ha dejado y a la cual tenemos que echar mano. Tenemos que echar mano a esas armas poderosas para poder vencer todas las situaciones diarias de la vida. Amado Padre, te damos gracias en esta mañana. Señor, te damos gracias, Padre amado, por el salmista David, que nos inspira, Padre amado, en esta mañana, para, Señor, volver a tu palabra, para volver a meditar en ella. Señor, mira que el salmista no dice, oh, cuánto amo yo tu ley, ya me leí el salmito diario, no. El salmista no dice eso, el salmista no dice, ya me leí el proverbio de turno, o ya me leí el Salmo 101. No, el salmista está diciendo, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Cuando habla de meditación quiere decir que lo lleva a la reflexión, que lo lleva a pensarla, que lo lleva a sufrir el texto, por decirlo de alguna manera. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué quiso decir? ¿Qué me está diciendo a mí? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que obedecer? ¿Qué tengo que empezar a arreglar en mi vida acerca de la palabra que hoy he leído? Eso es meditar en la palabra. ¿Qué me habló el Señor hoy? ¿Qué quiere que yo haga? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué promesa me dio? ¿O qué sencillamente mandato me está dando? ¿O sencillamente qué pecado tengo que dejar frente a esta palabra que el Señor me está dando? Eso es meditar en la palabra, eso es meditar. ¿Qué impacto está causando en mí? ¿Qué está sucediendo en mí? No solamente la palabra, Dios nos la inspiró, Dios nos la ha revelado para entretenernos, no fue para distraernos, no fue para informarnos, mucho menos para, Señor Dios de la Gloria, mantenernos, tal vez, bendito Señor de la Gloria, al tanto de sus planes. Claro que sí, por supuesto, pero va mucho más allá. El Señor, más que informarnos, más que distraernos con su palabra, más que contarnos lo que Él quiere contarnos en su palabra, Él quiere transformar nuestras vidas. Y por eso, Señor Dios de la Gloria, dijo el escritor de los Hebreos que la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es viva, no es letra muerta, la palabra de Dios es viva, pero también es eficaz. Es decir, no solamente es vida porque produce vida, sino que es eficaz porque hay un efecto en la palabra. Hay un efecto para quien la medita, no para quien la lee, sino quien la medita. Porque a veces, Señor Dios de la Gloria, te pedimos que nos lleves, bendito Señor, a otros niveles. Que, Señor, no nos volvamos lectores casuales de Biblia. Porque a veces de pronto decimos, yo ya me he leído la Biblia 10 veces de pasta a pasta. Eso de nada sirve, sencillamente si no somos estudiosos, concienzudos de la Biblia. Señores de la Gloria, que no leamos la Biblia como leer el periódico, que no leamos la Biblia simplemente como una revista, que no leamos la Biblia simplemente porque toca leerla, que no leamos la Biblia simplemente por compromiso o por, Señor Dios de la Gloria, por simplemente salir de paso, sino que, bendito Señor Dios de la Gloria, podamos cada día masticarla. Dijo el salmista David, Dios de la Gloria, dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y por allá Juan, Señor Dios de la Gloria, el apóstol Juan, en Apocalipsis, dice que el ángel le entregó un librito, y un librito abierto. Y ese librito abierto, el ángel tan pronto se lo dio a Juan el evangelista, le dice, cómete el libro, cómetelo. Y dice el evangelista, al principio me comí el libro y era dulce a mi paladar, pero cuando llegó al vientre se me volvió amargo. Así pasa con la palabra para muchos. La palabra, mucha gente se deleita leyéndola, mucha gente se deleita estudiándola, mucha gente se deleita simplemente escuchándola, mucha gente se deleita cuando escucha una prédica. ¡Ay, qué bonita palabra la que está dando el hermano Jorge! ¡Qué bonita palabra! Pero no pasa de ahí. Y si no pasa de ahí, sencillamente, Señor de la Gloria, no pasará nada. Simplemente, Señor Dios de la Gloria, seremos oidores olvidadizos, como dijo Santiago. Y Santiago dijo, el hermano de Jesús, que no fuéramos oidores olvidadizos, sino que fuéramos hacedores de la obra, hacedores de la palabra. Señor, porque es allí donde verdaderamente causa un impacto para hacerle frente a los problemas diarios de la vida. Jesús estuvo 40 días en el desierto, y allí en el desierto Jesús fue tentado en el día 40. ¿Por qué no fue tentado en el día primero? ¿Por qué no fue tentado el primer día del ayuno? Porque pues ese día estaba robusto, pero en el día 40, cuando ya habían pasado 40 días con sus noches de ayuno, de estar allí el Señor, pues es cuando viene el enemigo a tentarle, cuando estaba en lo más débil, cuando estaba en lo más vulnerado, cuando estaba en lo más
sencillamente expuesto a cualquier situación, y viene en el día 40 a tentarle, y el Señor no le dijo a Pedro ni a Juan ni a ninguno de los que estaban, tal vez eran sus discípulos, no le dijo, ay, tráigame la Biblia, no, no, sencillamente él tenía la palabra guardada en su mente y en su corazón. Eso es meditar. Meditar es que la palabra yo la medito hasta el momento, hasta el punto que llego a memorizarla. Y eso estaba haciendo Jesús. Y Jesús, cuando llega a la tentación, se enfrenta al enemigo sencillamente con la palabra. Con la palabra. Escrito está, le dice al enemigo. Escrito está, escrito está, escrito está. Qué bueno que nosotros también pudiéramos decirle a los problemas, escrito está. Escrito está, escrito está, pero a veces nosotros decimos, sí, escrito está en el recibo de la luz que toca pagar, sí, escrito está en el recibo del agua que toca ir a pagar, sí, escrito está que toca ir a hacer, escrito está en la lista del mercado que toca ir a hacer el mercado, y a veces eso es lo que ocupa nuestra mente, y a veces eso es lo que ocupa nuestras situaciones, los problemas. A veces nos llenamos la cabeza es con los problemas, y tenemos esto, y tenemos esto, y tenemos aquello, y tenemos esto otro, pero poco, Señor, le damos espacio tal vez a la palabra que venga y llene nuestra mente, y que llene nuestro corazón. Ayer hablábamos justamente con una persona sobre eso, como que hay que llenar la mente y el corazón de la palabra de Dios, llenarla allí, no para evadir los problemas, no para hacerlos a un lado, porque el salmista David dice que el que ama la palabra, el que medita en ella, puede ver la vida, la puede ver tal como es, con sus problemas y todo, pero dice también que puede analizar la vida, es decir, puede comprender, puede mirar cuáles situaciones son las que se están viviendo, es decir, lo que el Señor dijo en otro momento, que seamos, Dios de la gloria, vigilantes. También dice el salmista que quien medita en la palabra no solamente puede ver la vida, sino que puede analizar la vida, sino que también puede comprender la vida. La puede comprender, le puede dar lectura sencillamente a todo lo que está sucediendo en su mundo, en su vida, en su cotidianidad, en su propio hogar, en su propia familia, en su propia vida. El que medita en la palabra que puede comprenderla, porque sencillamente la está poniendo y la está filtrando a la luz de la palabra del Señor. Pero también dice que no solamente puede ver la vida, puede analizar la vida, puede comprender la vida, sino que también puede disfrutar la vida. ¡Y qué tremendo eso! En medio de los problemas, en medio de las dificultades, en medio de todas las situaciones, quien medita en la palabra puede disfrutar la vida. Eso decía el salmista David. ¿Cuánto amo yo tu ley? ¿Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca? Es decir, era un hombre de guerra, era un hombre estratega, era un hombre de política, era el rey de Israel, era un hombre que tenía todas las razones suficientes para tener su mente ocupada en asuntos legislativos, en asuntos políticos, en estrategias militares. Él tendría que tener su mente ocupada en eso las 24 horas del día, pero él decía, no, Señor, ¿cuánto amo yo tu ley? Todo el día es ella mi meditación. Yo creo que el salmista David había encontrado que si ponía en primer lugar la palabra del Señor, sencillamente podría dar solución a los problemas cotidianos de su diario vivir, como militar y como rey de Israel. Sencillamente podría encontrar las soluciones a las situaciones. De hecho, fue un hombre de conquista, conquistó las tierras que Josué no pudo conquistar, o que no quiso conquistar, o que se le olvidó conquistar. Quien termina esta tarea de volver a tomar las tierras que Dios les había prometido al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, la tierra de Canaán, sencillamente quien completó la tarea fue nada más y nada menos que David. Y era un hombre de guerra, de estrategias, pero sin embargo él decía, en mi mente está en primer lugar la palabra del Señor. ¿Cuánto amo yo tu ley? Todo el día es ella mi meditación. La palabra de Dios no va a poder estar por encima de las estrategias de guerra. La palabra de Dios no va a poder estar por encima de la legislación como rey de Israel. Lo primero que pondré en primer lugar será la palabra del Señor. Y eso hizo que el salmista David pudiera ver la vida, pudiera comprender la vida, pudiera analizar la vida, pudiera disfrutar la vida y pudiera discernir la vida. Y ahora nos invita a nosotros también, señores de la gloria, donde tantas cosas permean nuestra mente en el día a día. Tantas cosas, Señor Dios de la gloria, los quehaceres, los afanes, las ansiedades, los problemas, las luchas, las responsabilidades. Y nos llenamos la mente de todo eso, bendito Señor. Y a veces, Padre amado, venimos a la palabra y la leemos y ni la entendemos porque nuestra mente está en otro asunto. Nuestra mente está en otra cosa.
Y tal vez tú que te has conectado en esta mañana, mientras estamos orando aquí, tu mente está, ay, tengo que mandar a los niños al colegio, mi marido al trabajo, tengo que ir a hacer el chocolate, tal vez estás pensando en eso. Así que el Señor nos da la clave para poder hacer frente a los problemas diarios de la vida, es tener la palabra de Dios en primer lugar. Y tenerla en primer lugar es tenerla en la mente y en el corazón, memorizarla, meditarla, razonarla, comprenderla, vivirla, creerla, es decir, hacer de la palabra de Dios sencillamente el escudo y el arma poderosa para poder hacer frente al día a día, a los problemas diarios de la vida. El Señor nos dejó varias armas espirituales de guerra, aquí de guerra espiritual. Varias armas nos dejó el Señor y entre esas está la palabra del Señor. Está la palabra, está su palabra. Su palabra, como dije hace un momento, no fue para entretenernos, no fue para distraernos, no fue para informarnos. Su palabra nos la dejó precisamente para poderle hacer frente a los problemas diarios de la vida con la esperanza de un futuro glorioso, con el recordatorio de hombres que fueron ejemplo, que sencillamente Dios de la gloria creyeron en ti, Padre amado, que se aferraron a ti, bendito Señor, y oh Dios de la gloria, fueron, Padre amado, hombres que sencillamente, Dios de la gloria, tú los colocaste en el cuadro y honor de la fe. Sencillamente, la Escritura dice, Dios de la gloria, que esta es una carrera de fe, que tenemos que correr por fe y no por vista, pero que esa fe se alimenta, se retroalimenta, esa fe se potencia, no solamente por orar. No es por orar, y Señor, auméntame la fe, auméntame la fe. El Señor no te va a aumentar la fe orando. Créame, el Señor no te va a aumentar la fe orando, ni ayunando. El Señor te aumenta la fe cuando meditas en la palabra, cuando escudriñas la palabra, cuando estudias la palabra, cuando crees a la palabra, cuando atesoras la palabra. Porque dijo el apóstol Pablo, la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Es la palabra la que causa un efecto transformador, un efecto incluso, mejor dicho, que no lo podemos comprender. Algo sucede cuando la palabra, cuando le damos cabida a la palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Algo sucede en el ser. Por eso lo entendía bien el salmista David. El salmista David lo entendía, lo tenía claro, y por eso el salmista David podía decir con toda certeza en el Salmo 119:97, oh, cuánto amo yo tu ley. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día, no dice 5 minutos, todo el día es ella mi meditación. Por encima de las estrategias de guerra como militar, por encima de todas las leyes y cosas que me toque legislar como rey de Israel, por encima de todo eso, cuánto amo yo tu ley. Y que hoy, bendito Señor, podamos decir, por encima de los recibos de pago, por encima de las situaciones que tengamos que hacer, por encima de los problemas que a veces nos bombardean nuestra mente, por encima de todas las cosas y situaciones, podamos decir como el salmista David, oh, cuánto amo yo tu ley. Y que todo el día sea ella mi meditación, sea mi meditación, que todo el día esté meditando en lo que tú me vas a regalar hoy, que todo el día esté meditando, Señor Dios de la gloria, en las palabras que tú me vas a enseñar hoy, que todo el día medite en ella, la mastique, la discierna, la razone, la piense, la reflexione, la memorice, que todo el día esté pensando en lo que tú me regalas cada mañana a través de estos espacios de tu palabra. Señor Dios de la gloria, que no sea un oidor olvidadizo, que no me pare de este lugar, Dios de la gloria, y después me entretenga en todos los distractores que tengo que hacer en este día, todas las responsabilidades, y ya hasta se me olvide, y que por la noche, oiga, ¿de qué fue que nos predicaron hoy? ¿De qué fue que nos hablaron esta mañana? ¿De qué fue? ¿De qué fue? No, Señor, que meditemos en la palabra, que razonemos en la palabra, porque, Señor Dios de la gloria, eso es lo que va a causar, Señor Dios de la gloria, una coraza, un escudo para poder hacerle frente a todos los problemas diarios de la vida. ¿Será que David no tenía problemas? Bastantes. Y sin embargo, David podía decir, cuánto amo yo tu ley, son como miel a mi boca, me deleito en ella, podía decir el salmista David. Qué bueno que también podamos llegar a ese nivel, bendito Señor, Padre amado, y atesorar tu bendita palabra. Que si tú este año, Señor Dios de la gloria, nos has dado el privilegio de estudiar algunos libros, como en este caso el Evangelio de Juan, bendito Señor Dios de la gloria, sea para eso, para deleitarnos, para masticarla, Señor Dios de la gloria, para razonar, para identificarnos con ella, Señor Dios de la gloria, para, Señor, permitir que esa palabra nos atraviese y permitir, Dios de la gloria, que esa palabra, bendito Señor, cause ese efecto transformador en nuestras vidas, en nuestro
ser, bendito Señor. Que esa palabra que, Señor, recibimos cada mañana, Señor Dios de la gloria, consolide nuestra fe, afirme nuestra fe, potencie nuestra fe, bendito Señor, porque dice tu palabra misma que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bendito sea tu nombre, bendito Rey. Tanto es así, bendito Señor, Padre amado, que algunos estudiosos de la palabra, quienes hemos estudiado, bendito Señor, Dios de la gloria, en algunos momentos hemos, Padre amado, Dios de la gloria, inclusive, Señor, Padre amado, cuando oramos, cogemos la palabra como base. Qué importante es la palabra, bendito Señor, que primero no oramos y después leemos la Biblia a ver qué nos resulta, no. Pero, por ejemplo, algunos de nosotros, primero vamos a los textos a ver qué nos va a decir el Señor y oramos al Señor en base a la palabra. Eso se llama orar la palabra, eso es lo que se llama un inductivo, eso es lo que se llama un método inductivo o un método, Señor de la gloria, donde se llama orar la palabra. Y muchos de nosotros hemos aprendido eso, a orar la palabra. Mira que no es al contrario, no dice vamos a sencillamente a leer, a orar otra cosa, sino vamos a orar la palabra. Qué importante es la palabra, que inclusive cuando no tenemos nada que orar, no sabemos por qué orar, qué voy a orar, qué voy a orar. Te aconsejo, cuando no tengas nada que orar, ve a la palabra, léete un texto, léete un versículo y encontrarás muchas cosas allí por las cuales orar. Qué importante es la palabra, por eso la palabra es viva, por eso la palabra es eficaz, por eso la palabra es cortante, más que toda espada de dos filos. Es decir, la palabra no solamente nos atraviesa a nosotros, sino que atraviesa también a otros. La palabra no solamente, Señor de la gloria, nos salva, sino que la palabra de Dios también condena. Por eso es un arma de dos filos, una espada de dos filos que atraviesa, bendito Señor. La palabra o me salva o me condena. Pero, Señor de la gloria, son efectos que causan la palabra, bendito Señor, Dios de la gloria. Por eso, Señor, ayúdanos a ser, Señor, estudiosos, concienzudos de tu palabra, que nos inquietemos, bendito Señor, por leer, por estudiar, por meditar, por investigar, por indagar, que no nos conformemos, Padre amado, simplemente, Dios de la gloria, con solamente la lectura ocasional. Bendito Señor, Dios de la gloria, porque necesitamos profundizar en tu palabra, Señor, Dios de la gloria, para poder estar bien parados en esta tierra, pero con los ojos puestos en el cielo. Bendito Señor Dios de la gloria, porque Señor Dios de la gloria, Padre amado, mucha gente, bendito Señor Dios de la gloria, nos damos cuenta de cómo, Señor, por falta del estudio concienzudo de la palabra, bendito Señor, andan desesperados, andan aburridos, están asustados por todo esto que está pasando, que estamos viviendo, y le están dando interpretaciones que no son, le están dando lecturas que no son, están hablando de todo esto que está pasando con tiempos apocalípticos. ¡Ay, qué tremendo, qué herejía! Si esto que está pasando no son tiempos apocalípticos. ¿Quién dijo eso? Todavía no se están cumpliendo, porque a Juan se le dijo, escribe en un libro las cosas que han de ser después de estas. Y vendrán pestes y vendrán situaciones, pero será después, cuando eso ya la iglesia no estará aquí en la tierra. Y mucha gente le está dando interpretaciones a todo lo que está sucediendo hoy con tiempos apocalípticos que todavía no han sucedido. ¿Pero por qué pasa eso en los cristianos? Por no estudiar la palabra, por solamente conformarse con ser lectores ocasionales de la palabra. Necesitamos en estos tiempos y más que en otro tiempo profundizar, meternos, devanarnos los sesos, como decimos nosotros, devanarnos los sesos estudiando la palabra, sufrir el texto, que nos saque ampollas mentales allí, Dios de la gloria. ¿Qué dice? ¿Por qué lo dijo? ¿Qué está diciendo? ¿Qué quiere decir? Dios de la gloria. No para simplemente ser, oh Dios de la gloria, cabezones, Padre amado, intelectuales de la palabra, sino que eso nos va a dar una mejor lectura a lo que estamos viendo en el día a día. ¿Por qué los problemas que estoy viviendo? ¿Por qué las situaciones que estamos viviendo? ¿Por qué las situaciones en la política? ¿Por qué las situaciones en la economía? ¿Por qué las situaciones en el clima? ¿Por qué las situaciones en el gobierno? ¿Por qué las situaciones en mi hogar? ¿Por qué las situaciones conmigo mismo? Todo eso está en la palabra, pero necesito ir a meditarla, porque sencillamente a veces, Señor Dios de la gloria, somos muy desprevenidos y damos malas interpretaciones a lo que no está sucediendo, sencillamente por no meditar en la palabra. Y el salmista David por eso decía, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Y pudo ser un hombre, dice la Biblia, y el mismo Señor le dio un sello de garantía a David y le dijo, este es un hombre conforme a mi corazón. No hay otro hombre conforme a mi corazón, un hombre lleno de errores, pero el Señor le dice que era un hombre conforme a su corazón. Por algo lo dijo el Señor, algo vio en David. Y qué bueno que, Señor Dios de la gloria, un día también podamos, Señor Dios de la gloria,
recibir de parte tuya una buena opinión, que tú puedas decir de cada uno de nosotros: oh buen siervo y fiel, buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor, porque en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Bendito Señor, Dios de la gloria, que podamos ser, bendito Señor, Dios de la gloria, esos hombres y esas mujeres, bendito Señor, de la palabra de Dios, hombres y mujeres de Biblia, hombres y mujeres, bendito Señor, Dios de la gloria, que se paran, Padre amado, Dios de la gloria, descansan, anclan su fe en la palabra de Dios y no en lo que vemos por internet y no en lo que vemos por allí, porque desafortunadamente eso es lo que vemos hoy, Padre amado. Mucha gente se acerca a uno y le dice: ay, mire lo que vi en internet, mire lo que vi en Google, mire lo que vi en YouTube, mire lo que vi, mire no sé qué, el nuevo orden, miren, y empiezan a dar interpretaciones. ¿Y por qué no invertimos más bien ese tiempo en estudiar la palabra, en meditar en la palabra? ¿Qué dijo el Señor? Porque definitivamente lo que está sucediendo en el mundo no es nada nuevo. No es nada nuevo. El Señor ya lo dijo hace más de 2000 años en la palabra. Ya hace más de 2000 años el Señor ya lo había hablado, ya lo había dicho, ya lo había compartido. Hace más de 2000 años ya nos lo dijo, ya nos lo reveló. El problema no es de Dios, el problema es nuestro, que no vamos al texto a ver qué dice la palabra, a ver qué dijo el Señor acerca de todos estos tiempos que estamos viviendo. Padre, ayúdanos, bendito Señor. Ayúdanos, Rey de Gloria. Enamóranos de tu palabra. Enamóranos de los textos bíblicos. Enamóranos, bendito Señor, de ella, y que podamos, bendito Señor, invertir tiempo, porque esto hay que invertirle tiempo. A esto hay que invertirle tiempo. Estudiar la palabra, eso no es de 5 minutos, es de horas, de dedicarle, de meterle allí, Señor, muela, como decimos nosotros, a los textos bíblicos, y invertir una buena parte del tiempo en la palabra, en estar allí estudiando, pensando, razonando, mirando, investigando, qué dice aquí, qué dijo allá, por qué lo dijo. Todo eso se necesita de tiempo, y hoy muchos cristianos dicen: eso es lo que menos tengo, porque ando tan afanado, porque estoy meditando, estoy pensando en lo que tengo que hacer allí, tengo que hacer allá, tengo que ir por allí, y no nos queda tiempo de meditar. Y por eso vemos a veces cosas, situaciones, Padre amado, donde hay desánimo, donde hay desaliento, donde hay incertidumbre, donde hay desesperanza, aún dentro del mismo pueblo de Dios. Y la razón: por el descuido de la palabra. Señor, ayúdanos, por favor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y en esta mañana, Señor, nos disponemos a seguir estudiando este bendito libro de Juan, Padre amado, que ha sido un libro donde nos ha, Padre amado, Dios de la gloria, abierto el panorama acerca, bendito Señor, Dios de la gloria, de muchas cosas, Padre amado, que no comprendíamos. Hoy enséñanos, Padre amado, y queremos comprender, entender lo que tú nos vas a enseñar en esta mañana, bendito Señor, a la luz de tu palabra. Que tu Espíritu Santo sea nuestro gran maestro, nuestro gran instructor, que nos guíe a toda verdad, que nos enseñe todas las cosas, que nos recuerde aquellas que hemos olvidado, que nos ayude a comprender las que sean un poco, Señor, difíciles de entender, y que podamos ver con claridad, bendito Señor de la gloria, y deleitarnos, bendito Señor, en lo aprendido, pero también, Señor, que pongamos práctica a lo que tú nos enseñas, bendito Rey. Te damos a ti la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, muy buenos días tengan todos ustedes, sean muy, pero muy bienvenidos en esta nueva mañana de hoy, jueves 3 de diciembre del año 2020. Bien, estamos, como bien orábamos esta mañana, meditando en la palabra, porque definitivamente hay mucha necesidad de que estudiemos la palabra, de que estudiemos la palabra realmente. Triste decirlo, pero a veces se encuentra uno con personas que lo dejan a uno prácticamente admirado de ver tantas cosas que dicen, tantas herejías que dicen, tantas malas interpretaciones que se le da al mundo que estamos viviendo, y sencillamente por falta del estudio a la palabra. Y por eso nuestra intención aquí, cada vez que nos conectamos por estos medios, es aprovechar el tiempo para enseñar palabra de Dios, es para enseñar palabra de Dios. Recuerde que no estamos dando devocionales, no estamos dando la palabra devocional, pues sí, nos alienta un poquito, nos alimenta, como que nos levanta el ánimo, y chévere, la palabra devocional es muy bonita y hay que hacerlo, por supuesto, pero nuestra intención es ir más a la profundidad, al estudio profundo de la palabra, al estudio, a la profundidad, allá donde realmente debemos llegar como pueblo de Dios, y más en estos tiempos donde vemos las situaciones difíciles. Necesitamos comprender de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos.
Y eso solamente lo podemos entender y comprender a la luz de la palabra del Señor. Bien, así que quiero animarle una vez más para que vayamos al Evangelio de Juan. Estamos allí por el capítulo 8 del Evangelio de Juan y estamos en unos versículos donde el Señor sencillamente le está hablando a un grupo de personas, que supuestamente, dije supuestamente, habían creído en Él. Allá en el versículo 30 dice, hablando Él estas cosas, dice que muchos creyeron en Él, así que no fueron pocos. Pero lo mismo que en el capítulo 2 de Juan, el Señor no se fiaba de esa fe. El Señor no sencillamente, no les creía tanto a esa forma en que estaban creyendo. Y por eso el Señor los confronta de alguna manera y les dice en el versículo 31. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. ¿Sí nota? Esa es una de las tácticas, de las normas, de las reglas de cómo interpretar el texto bíblico. Es decir, tenemos que mirar detalles, mirar el texto en detalle. Y en el versículo 30 nos está diciendo, hablando Él estas cosas, ¿sí? Pero ¿cuáles cosas? ¿Cuáles cosas estaba hablando? Pues Jesús les estaba diciendo, a donde yo voy ustedes no pueden venir. Yo me voy al Padre y ustedes no pueden venir allá. Y el Señor les está diciendo, el Padre está conmigo todos los días, a cada momento, porque yo hago las cosas que a Él le agrada. Y sencillamente, recopilando todo eso, dice que al oír esas cosas, muchos creyeron en Él. Sin embargo, en el versículo 31, el Señor nos pone en relieve, que esos que habían creído en Él, en el versículo 30, sencillamente era una falsa fe. No habían creído, porque el Señor empieza a confrontarlos. Y ellos empiezan a controversiar con el Señor. Entonces nos damos cuenta que definitivamente ellos no habían creído en el Señor, definitivamente, con toda sinceridad. Mira lo que dice el versículo 30 y 31 y 35. Vamos a leer algunos versículos del capítulo 8. Dice, versículo 30, para ponernos en contexto. Dice, hablando de estas cosas, muchos creyeron en Él. Pero ya en el versículo 35 nos damos cuenta de otra verdad. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cómo les dijo? Seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Y quién era un verdadero discípulo? ¿Se acuerda que ya lo vimos la semana pasada? Un verdadero discípulo es aquel que pone su fe en la palabra de Dios. Un verdadero discípulo es aquel que persevera en la palabra de Dios y un verdadero discípulo es el que pone en práctica la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? Recordemos todo eso. Así que el Señor les está diciendo, si ustedes verdaderamente ponen su fe en la palabra que les he hablado, si ustedes verdaderamente perseveran en las palabras que les he hablado, si ustedes verdaderamente viven las palabras que les he hablado, entonces serán verdaderamente mis discípulos. No solamente bastaba con el mero concepto intelectual del creer. Así que inmediatamente ellos refutaron, inmediatamente ellos reaccionaron y en el versículo 33 le dijeron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Oiga, supuestamente no habían creído, entonces ¿por qué están refutando lo que el Señor les acaba de decir? Entonces ahí ya nos está dando de relieve que definitivamente no habían creído, que era una falsa fe. Y en el versículo 34 les dice Jesús, de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Ahora el Señor los está llevando, los está confrontando. Ellos habían acabado de decir que eran hijos de Abraham, descendientes de Abraham, y que eran descendientes de Abraham, pero que Abraham había tenido dos hijos. Uno de la esclava Agar, que se llamaba Ismael, y otro de la libre Sara, que se llamaba Isaac. Entonces ellos le están queriendo decir, nosotros no somos de la esclava, nosotros no hemos sido esclavos de nadie, nosotros no venimos somos del linaje de Abraham, pero no del linaje de la esclava, nosotros somos del linaje de Abraham, pero del linaje de Sara, del linaje de la libre, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Sin embargo, la semana pasada, estos días anteriores, explicábamos que políticamente ellos habían sido esclavos por más de 1500 años y que si no estaban dispuestos a reconocer esa situación política que ellos habían vivido de esclavitud, pues mucho menos iban a estar dispuestos a reconocer la esclavitud del pecado. Eso ya lo explicamos anteriormente. Así que el Señor les dice, el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que Jesús ha descrito a sus oyentes como esclavos del pecado.
carentes de la verdadera libertad, y ahora se dispone a explicarles acá cuál será su fin de la condición de los esclavos. Él dice, el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Es decir, un esclavo podría disfrutar de los privilegios de la casa del amo mientras siempre estuviera en la casa, pero un esclavo podría ser despedido, un esclavo podría ser vendido. Así que, aunque tenía ciertos privilegios, había esclavos, había jerarquías dentro de los esclavos en el tiempo de Jesús. Había esclavos, por ejemplo, que se dedicaban a la labranza de la tierra. Había otros que se dedicaban a las herramientas con las que otros labraban. Había esclavos que se dedicaban, por ejemplo, a criar los hijos. Había esclavos en varias condiciones y varios estatus jerárquicos. Había esclavos que tenían sueldo. Es decir, había esclavos con ciertos privilegios dentro de la casa. Sin embargo, el Señor les dice, aunque son esclavos y tienen ciertos privilegios con el amo, pero nunca van a quedar en la casa, aunque hacen parte de alguna manera, inclusive como dice el apóstol Pablo por allá, que hacían parte de la familia, inclusive los contaban como familiares, pero no para herencia. Es decir, podían disfrutar de algunos privilegios al estar viviendo allí, mientras estaban sirviendo allí, tenían algunos privilegios de parte de los amos, pero definitivamente no disfrutaban de la casa total como lo hacía el hijo. Por eso el Señor les dice, el esclavo no queda en la casa para siempre. En algún momento irá a ser despedido, en algún momento irá a ser vendido, pero el hijo sí queda para siempre, lo que le está queriendo decir el Señor. Así que, a diferencia de esto, el hijo era el verdadero heredero, es decir, el esclavo será echado, el esclavo será vendido, pero el hijo es el verdadero heredero y tenía un puesto permanente en la casa, tenía unos privilegios mayores. Así que, no obstante, lo más probable es que el Señor aquí se esté refiriendo a los dos hijos de Abraham, como acabábamos de hablar, a Ismael y a Isaac. El primero había nacido de Agar, es decir, de la esclava egipcia, y sin embargo, llegó un momento en que tuvo que ser despedido. Llegó un momento en que Abraham tuvo que decirle a Agar, bueno, chinita, que pues, lo siento, pero yo no puedo responder por esto. Inclusive hay una enseñanza, un trasfondo allí muy importante que deberíamos en algún momento también compartir, donde Abraham sencillamente despacha a Agar y le da para una botella de agua. Luego no era un hombre riquísimo, apenas una botellita de agua y la manda por ese desierto allá. Mire, a ver, defiéndase. O sea, el hombre, en cierta manera, aunque a veces aplaudimos a Abraham, aunque a veces decimos, el padre de la fe, uy, qué hombre. Sin embargo, Abraham también tuvo sus desfases y este fue uno de ellos. Este es un desfase tremendo. ¿Cómo así que viola a la china, le hace un hijo y después la despacha con una botella de agua? Bueno, eso es una enseñanza que después la voy a compartir en algún momento, en otra oportunidad, porque se necesita, se requiere, porque a veces nosotros aplaudimos a todos esos padres de la fe, miren esos hombres de la fe, hombres de fe, pero esos hombres de fe también cometieron desaciertos graves, desaciertos tremendos. Así que aquí el Señor lo que le está queriendo decir posiblemente a los judíos es hablando de esta mujer, hablando precisamente de Abraham. Ustedes me están hablando de Abraham, que son linaje de Abraham. Bueno, pero Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y lo despachó, lo tuvo que echar, pero también tuvo otro hijo de la libre que es Sara, Isaac, y él pues es el que queda en la casa, él es el heredero, es lo que está queriendo decir el Señor allá. Gálatas 4:30-31, dijo Pablo hablando de este asunto también, habló Pablo a la iglesia de Galacia, a las 4 iglesias de Galacia, que son Antioquía de Pisidia, Iconio, Derbe y Listra. 4 iglesias que fundó Pablo en su primer viaje misionero. A esas 4 iglesias gentiles Pablo les dice, ¿mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Así que Jesús les estaba diciendo que aunque ellos se consideraban hijos de Abraham a través de Sara, sin embargo, la esclavitud del pecado y su negativa de permitir creer en el Hijo de Dios, sencillamente los había esclavizado de nuevo. Así que esto indicaba realmente que eran hijos de la esclava. Estaban dando a entender que todavía seguían siendo esclavos, a pesar de que alegaban ser hijos de Abraham, y que finalmente podrían ser echados en cualquier momento de la casa.
como fue echado el hijo de Agar con ella misma. Así que seguramente debamos aquí también ver por un momento el anuncio que tuvieron los judíos. Ellos tuvieron una pérdida tremenda porque iban a sufrir de los privilegios que tenían como nación escogida. ¿Se acuerdan que ellos eran nación escogida? Era el pueblo de Dios, el pueblo que Dios había creado a partir de los lomos de Abraham. Y sin embargo, ellos, a pesar de su privilegio, por allá en Romanos capítulo 11, vemos que perdieron varios privilegios. Y sin embargo el Señor injertó allí a los gentiles para provocarle a celos a su pueblo judío. Iban a sufrir sencillamente de esos privilegios como nación escogida, sencillamente pues iban a ser echados de esos privilegios, algo que daría lugar definitivamente a la entrada de la iglesia en la era presente. Es decir, como allá en Romanos capítulo 11, los dejo para que lo lean en su casa, sencillamente ellos habían definitivamente rechazado al Señor, y por rechazar al Señor definitivamente perdieron los privilegios que ellos tenían. Y ahora, pues gracias a eso, usted y yo como iglesia somos privilegiados. Dice en el capítulo 11 a los romanos, todo esto lo dice ahí, se lo voy a dejar de tarea para que usted lo lea, todo el capítulo 11 de Romanos. Y ahí vamos a encontrar cómo ellos sencillamente eran el remanente de Israel, de Dios, el pueblo de Dios, el pueblo sencillamente escogido por Dios, el pueblo creado por Dios, pero sencillamente por su hostilidad, por su rechazo abierto al Señor, por su negativa, por su desobediencia, por su arrogancia, pues el Señor entonces se fue a los gentiles. Y el mismo apóstol Juan inclusive nos lo dice por allá en su prólogo, nos dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Lo dice en el capítulo 1, versículo 11. A lo suyo, es decir, a su pueblo vino y los suyos no lo recibieron. Más a los que creen en su nombre. Mire esa palabra, más a los que creyeron, más a los que le recibieron. Hablando ahora de los gentiles, es decir, de los que no eran judíos, de los que no son judíos. Más a los que le recibieron, más a los que le aceptaron y creyeron en él. A ellos les dio el poder y el derecho legal de ser llamados hijos. Miren esto, los judíos se alegaban de ser los hijos de Dios. Venimos de la descendencia de Abraham, del linaje de Abraham. Somos hijos de nuestro padre Abraham. Y el Señor les dice, ustedes están rechazando, pues entonces el que crea en Cristo, si ustedes no quieren creer, entonces el que cree en Cristo, más a los que creyeron y a los que le recibieron, ellos van a ser ahora llamados hijos de Dios. Y no solamente hijos, sino que van a ser herederos, coherederos con Cristo. Esto para los judíos es una cachetada, es una bofetada, porque los privilegios que eran para ellos, ahora el Señor abrió el panorama y se lo está dando a todo aquel que crea en Él. Así que ahora, definitivamente, eso es como cuando usted le compra un juguete a su hijo y su hijo lo menosprecia. Entonces usted le quita el juguete y va y se lo regala al hijo del vecino. ¿Cómo queda su hijo? Pues aburrido. Dice, como si eso está haciendo el Señor allí. Y eso es lo que les está diciendo el Señor allí cuando les dice, el esclavo será echado fuera, el hijo va a quedar en casa. Y ustedes son judíos, y dice que no son esclavos, y dice que son del linaje de Abraham. Pero si siguen rechazando a Cristo, definitivamente van a perder los privilegios que Dios tenía para ustedes, y se los va a dar a todos aquellos que crean en Él, aunque no sean judíos de sangre, aunque sean gentiles, pero si creen en Él, esos privilegios que eran para ustedes, los van a recibir los que crean en Él. Y ahí pues encajamos usted y yo, aleluya por eso. Porque sencillamente iban a sufrir de esos privilegios y algo que daría definitivamente lugar a la entrada de la iglesia en el tiempo presente, por causa de esa situación. Entonces fuimos beneficiados de alguna manera por la incredulidad de los judíos al rechazar a Jesús allí en el momento en que Él estaba frente a ellos. Dice el verso 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esto ya lo estudiamos antier. El Hijo había venido para que los hombres pudieran ser verdaderamente libres, y ya consideramos el día de antier varios aspectos importantes de esa libertad. Recordémoslos un momentico. El medio de esa libertad, el medio para conseguir esa libertad era solamente a través de Cristo. Lo segundo que vimos, la naturaleza de esa libertad, que ellos esperaban un libertador político y el Señor venía a darles un libertador espiritual. Lo tercero, la forma en que Cristo consigue esa libertad, y fue por medio de la cruz. Tenía que ir a la cruz para poder traer libertad a los seres humanos del pecado. Y lo cuarto que vimos fue los resultados de esa libertad, que fue perdón,
justificación y santificación. Es decir, que el que es libre en Cristo, sencillamente esa libertad lo empuja a ser, a vivir en santidad y en la forma que al Señor le agrada, a hacer su voluntad. Así que saltemos al versículo 37. Dice, así sé que soy, dice el Señor, sé que soy descendiente de Abraham, les dice el Señor, pero procuráis matarme. Los judíos habían presentado la relación que ellos tenían con Abraham, con la base en que ellos afirmaban de ser libres. Somos hijos de Abraham, por eso somos libres. Pero Jesús les reconoce su parentesco, no se lo está omitiendo. Jesús les ha dicho, sé que soy descendiente de Abraham, les dice el Señor, claramente en el versículo 37. Sé, es decir, les está reconociendo ese parentesco, pero no la pretensión que ellos habían hecho acerca de ese parentesco. Ellos pretendían que por ser descendientes de Abraham ya eran eximidos de su responsabilidad del pecado. Es decir, que ya eran salvos. Ellos reconocían eso, ellos creían eso. Lo que el Señor les hace notar aquí es que su comportamiento ponía en evidencia que definitivamente seguían siendo esclavos del pecado, a pesar de que decían ser hijos de Abraham. ¿Por qué? El hecho de buscar la muerte de Jesús implicaba en primer lugar que todavía seguían siendo esclavos. Ellos decían ser descendientes de Abraham, pero el solo hecho de querer matar a Jesús ya les estaba evidenciando de que estaban siendo esclavos del pecado. Así que no estaban libres, y ellos alegaban ser libres. Por lo tanto, eran hijos de la esclava, quien, como ya hemos señalado, no permaneció en la casa de Abraham. Y en segundo lugar, aquí lo que vemos es la actitud homicida que ellos tienen, no daba lugar a pensar siquiera que había ninguna relación entre ellos y Abraham. No la había. Ellos alegaban ser descendientes de Abraham, pero no había ninguna relación. ¿Por qué? Sencillamente lo estaban evidenciando con su actitud de querer ir a matar a Jesús. Así que, ¿cómo podía ser el hecho? Hagámonos una pregunta. ¿Cómo podía ser de otro modo si estaban intentando matar a aquel a quien Abraham había dicho que había visto con gozo y que lo había esperado con gozosa expectación? ¿Cómo podían ellos decir que eran hijos de Abraham si Abraham había hablado otras cosas de Jesús? Si Abraham, sin ver a Jesús, lo esperó con gozo, lo esperó con alegría, y ellos están diciendo que lo quieren es matar. Y mire lo que dice Juan 8:56. Abraham vuestro padre, les está diciendo Jesús, Abraham vuestro padre se gozó de que había de venir mi día, y lo vio y se gozó. Miren esto tan tremendo, por eso se llama el padre de la fe, Abraham. Vio al Señor, dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de venir mi día, y lo vio y se gozó. ¿Sí nota? Caso diferente de estos judíos que están diciendo que son linaje de Abraham. No hay ninguna relación con Abraham, porque ellos ven a Jesús, pero ellos no se gozaron. Ellos no lo vieron, o lo vieron pero no se gozaron. Querían era matarlo. ¿Sí nota? Entonces es una idea descabellada de que ellos digan, nosotros no somos esclavos de nadie, somos descendientes de nuestro padre Abraham. Estaban siendo incoherentes a lo que estaban afirmando, porque decían ser descendientes de Abraham, pero entonces el Señor los pone en aprietos. Dice, sí, ustedes son descendientes de Abraham, pero qué pena, no son descendientes de Abraham por el linaje de Isaac, son descendientes de Agar por la descendencia, o mejor, con la condición de esclavo. No de Isaac el libre, sino de Ismael el esclavo. Así que el Señor los está poniendo, no les está diciendo que no son descendientes de Abraham, les está diciendo, sí, ustedes son descendientes de Abraham, yo les reconozco, pero si ustedes quieren matarme, definitivamente ustedes están demostrando que vienen del linaje de Agar, de la esclava, y no de la libre. Así que el Señor los está poniendo allí en aprieto. Con esto el Señor quería enseñarles precisamente eso, que Dios no hace caso al parentesco natural solamente de lo que ellos alegaban ser, y que estaban completamente equivocados si creían que por ser simplemente linajes de Abraham, sus pecados dejaban de tener importancia para Dios. Sencillamente el Señor los está tomando muy en serio. No solamente por el hecho de ser descendientes de Abraham, el Señor les pasa por encima su falta de obediencia o su falta de creer en el mismo Señor que lo tienen ahí al frente. Todo esto nos lleva a considerar a veces, o mejor, que Jesús estaba haciendo una clara distinción aquí entre la simiente carnal de Abraham y sus hijos espirituales. Mira lo que dice en el versículo 39 del capítulo 8. Dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham,
las obras de Abraham haríais. El Señor los pone ahí en cintura. Y con todo esto coincide lo que ya hemos anticipado en el prólogo, sencillamente, de este evangelio. Dijo allá en el capítulo 1, versículo 12 y versículo 13, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que el Señor les está diciendo a mis queridos judíos, les está diciendo: ustedes alegan ser sencillamente descendientes de Abraham, pero con sus obras, con su demostración de querer matarme, con su situación de odiarme sencillamente, están demostrando que definitivamente ustedes están evidenciando que hablan de Abraham, pero son carnales, hablan de Abraham, pero están en pecado, hablan de Abraham, pero están siendo esclavos. En cambio, los que van a ser verdaderamente libres, y eso también los incluye a ustedes, mis queridos judíos, es que tienen que nacer de Abraham, pero en el ámbito espiritual. Por eso el Señor les dice: mas a todos los que creyeron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, esto también aplicaba para los judíos y aplica también para los judíos. No, el Señor no solamente se conforma con que ellos vengan del linaje de Abraham. Ellos también necesitan nacer de nuevo prácticamente. Ellos también necesitan espiritualmente ser de la descendencia de Abraham. Nosotros no tenemos sangre judía. Por nuestras venas no corre sangre judía, por nuestras venas corre sangre latina. Nosotros los que somos aquí colombianos, por ejemplo, corre sangre latina. Somos más latinos que cualquier otra cosa. No corre sangre judía. Sin embargo, espiritualmente somos hijos de Abraham. Espiritualmente, de ese linaje. ¿Por qué? Porque hemos creído, porque el Señor dijo: más a los que creyeron, más a los que le recibieron. A esto les dio el Señor derecho legal de ser llamados hijos de Dios, pero no por voluntad de carne ni de sangre, sino porque nacidos de Dios, espiritualmente de Dios. A eso es lo que se está refiriendo el Señor, y eso también era para aquellos judíos que estaban frente a Jesús. Así que el apóstol Pablo también lo explicó de otra manera. Más adelante el apóstol Pablo, por allá en Romanos 2:28, mire lo que dijo Pablo: pues no es judío, oigan bien, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Si nota, Pablo lo está explicando también. Y Pablo lo sigue explicando por allá en el capítulo 9 de Romanos también. Dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham, mírelo, son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: porque este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Así que el Señor está siendo claro. No basta solamente con decir: soy judío, soy israelita, tenemos a nuestro padre Abraham, tenemos la ley de Moisés, tenemos los sacrificios, somos linaje. Esos se jactaban de eso y todavía hasta el día de hoy se jactan de eso, hasta el día de hoy. Pero el Señor les dice: no, señor, no basta solamente con traer esa descendencia, no basta solamente con traer sangre judía, sangre abrahámica, porque ellos tenían la descendencia de Abraham, pero no les basta con eso. El Señor le dice: sencillamente son los que son en lo interior, en la circuncisión del corazón, en espíritu y no en letra, la alabanza del cual no viene de hombres, sino de Dios mismo. Más a los que creyeron, más a los que le recibieron, a estos Dios mismo le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice: los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, los cuales, es decir, los cuales no son descendencia de Abraham en la carne, los cuales no son descendencia de Abraham en su sangre, sino voluntad de Dios,
de Dios, es decir, nacidos de Dios, nacidos espiritualmente, que hayan creído en Cristo. Y eso también aplica para los judíos, lo recuerdo. Así que, aunque fueran descendientes físicos de Abraham, ellos también definitivamente tenían que nacer de nuevo si querían ver y entrar en el reino de Dios. Así como se lo enseñó al Señor a Nicodemo. El Señor a Nicodemo le dijo sencillamente lo mismo. Y Nicodemo es judío. Nicodemo era judío. Nicodemo era judío, judío, judío. Y sin embargo, mire lo que le dice el Señor a Nicodemo. Él también era descendiente de Abraham. Nicodemo era un descendiente del linaje de Abraham. Y sin embargo, el Señor le dice, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y le respondió Jesús, de cierto, te digo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Sí nota? El Señor aquí también le desarmó el andamio aquí a Nicodemo, que era un judío, un descendiente también de Abraham. Yo creo que inclusive el mismo Nicodemo en algún momento también se jactó de eso, de decir, yo soy descendiente de Abraham, pero tuvo que comprender que aunque era descendiente de Abraham, todavía estaba siendo preso del pecado. Era de la línea de Agar, de la esclavitud, y que tenía que ser libre. Más adelante Nicodemo vemos que también él tomó la decisión y vemos que precisamente yo creo que él nació de nuevo. Después de nos dar algunos detalles donde lo vemos a Nicodemo en acción más abiertamente, ayudando a Jesús, por ejemplo, a bajar de la cruz. Lo estaba bajando allí y sencillamente ya estaba abiertamente. Eso nos puede dar por sentado de que definitivamente nació de nuevo. Sin embargo, ¿sí ven? No fue por el linaje de Abraham. Y para esto tendría que creer en Cristo. Es decir, ellos también tenían que nacer de nuevo. Tenían que creer en Cristo, quien era la simiente prometida a Abraham. ¿Sí nota? Dice la simiente, no dijo las simientes. Porque si hubiera dicho las simientes, entonces los judíos tendrían razón. Somos descendientes de Abraham, no somos esclavos de nadie. Tenemos el linaje y tenemos la sangre de Abraham y por eso somos salvos. Si hubiera dicho el texto, las simientes, estuviera hablando de ellos mismos, pero dijo la simiente de uno, que es Cristo. Y para poder pertenecer a ese linaje de Abraham a través de Cristo, pues hay que creer en Cristo, hay que nacer de nuevo. No hay otra forma, hermano querido, por más judío que sea. Por más judío que sea, hermano, tienes que creer en Cristo. Si hay algún judío que me está escuchando, tienes que creer en Cristo. No es simplemente por traer la descendencia de Abraham. Mi querido musulmán, por ejemplo, tú dices que viene del linaje de Abraham, pero necesitas creer en Cristo. Tienes que creer en Cristo si quieres echar para el cielo, ¿no? Porque así de sencillo es. Si quieres si quieres tener salvación y vida eterna, necesitas creer en Cristo. Aquí el Señor está siendo claro, y fue claro también con un líder religioso como lo fue Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Y el nacer de nuevo es creer en Jesús, creer en el que Dios envió para venir a salvar a esta humanidad, creer en sus palabras, creer en su obra santificadora y salvadora, salvífica aquí en la tierra, de morir en la cruz, de tener que resucitar y ascender y ser glorificado a la diestra del Padre. Eso lo tiene que creer cualquier ser mortal. Cualquier ser mortal, y esto también va para los judíos. Si queremos realmente pertenecer al cielo donde el Señor quiere llevar a los seres humanos. No hay otra solución. Así que ellos tenían que creer en Cristo. Y Gálatas 3:29 lo dice. Y si vosotros sois de Cristo, les está diciendo, miren lo que les está diciendo Pablo a los Gálatas. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Y herederos según la promesa. ¿Sí lo cogen ahí? ¿Sí la están agarrando? Ellos decían, somos linaje de Abraham. Ellos que pretendían ser linaje de Abraham por consanguinidad, pero rechazando a Cristo. Y Pablo les está diciendo, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Y el Señor continúa diciéndoles allá en el versículo 37, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Jesús les había dicho anteriormente cuál era la clave para ser verdaderos discípulos. Él les había dado la clave. En el versículo 31 del capítulo 8 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra,
seréis verdaderamente mis discípulos. Pero ¿cuál era la clave? Permanecer en su palabra. Pero ahora vemos que esto era imposible, porque no quedaba espacio en los corazones de los judíos para recibir la palabra. No había cabida para ello. Por un lado, sus corazones estaban llenos de religiosidad. Por un lado, la religiosidad los tenía enceguecidos. Y por otro, eran tanto el odio creciente hacia Jesús que no podían ni siquiera ni escuchar sus palabras. Le retumbaban en los oídos las palabras de Jesús. Qué tremendo eso. Así que mire lo que dice allá en el versículo 43 del capítulo 8. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Les dice el Señor, les hace una pregunta. Porque no podéis escuchar mis palabras. Qué tremendo eso. El Señor nos dice en esta mañana, si oímos hoy su voz, no endurezcamos el corazón. Y yo lo he recalcado muchas veces. El problema de la incredulidad de los seres humanos no está en el mensajero, ni en el mensaje. Está en el corazón del oyente. En el corazón del oyente. La palabra del Señor no hace mella en mucha gente, sencillamente no por el mensajero, no porque se para aquí a predicar, no por el contenido del mensaje, sino porque el oyente cierra y endurece su corazón al mensaje oído. No lo resisto, no, eso no, y se cierra definitivamente. Y el Señor mismo les está diciendo y les está dando la claridad a estos judíos. Les está diciendo, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Por un lado, porque su religiosidad los ha enceguecido. Y segundo, porque su odio hacia mí ha crecido y por eso no pueden resistir lo que les estoy diciendo. Por eso les dice, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. De todo esto se deduce con claridad que aunque inicialmente se habían presentado como creyentes en él, recuerde el versículo 30, muchos habían creído en él, pero mira a dónde vamos llegando ya. Mira a dónde vamos, que lo están rechazando, no creen en él, están refutándolo. Así que lo que estamos dando cuenta aquí es que no han creído en él. No habían creído en él definitivamente. Porque si hubieran creído en él, las palabras de Jesús hubieran recibido y hubieran permanecido en las palabras de Jesús. Pero sencillamente el Señor les está diciendo acá, ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no entienden lo que les estoy diciendo? Capítulo 8, versículo 43, y él mismo da la respuesta. Porque no podéis escuchar mis palabras. Así que todo lo que se deduce aquí, como dijimos hace un momento, es definitivamente que estos no habían creído. La realidad era muy diferente. Así ocurrió con estos judíos en Jerusalén también, los que antes ya habían también escuchado por allá en Galilea, que también habían seguido al Señor y habían creído en Él al ver los milagros que hacía en el capítulo 2 y también por allá en el capítulo 6, donde habla que esa palabra les pareció dura y sencillamente muchos se fueron. Por ahí en el capítulo 6, cuando el Señor multiplicó los panes y los alimentó de una manera milagrosa, y cuando el Señor les dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, ese será mi discípulo, inmediatamente esa palabra les pareció dura y muchos empezaron a irse. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Y dice en el versículo 66 del capítulo 6, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Qué tremendo. Ay, nos predican muy duro, nos hablan muy duro. Yo mejor por ahí no me vuelvo a conectar. Qué tremendo. El problema no es del mensajero. El problema no es del mensaje. El problema es del oyente que cierra su corazón a las palabras de Jesús. Si escuchares hoy tu voz, no endurezcas el corazón. No endurezcas el corazón. Sencillamente, ¿qué hablábamos esta mañana del salmista David? ¿Cuánto amo yo tu ley? Todo el día es ella mi meditación. Y sencillamente yo creo que las palabras que hablaban de la ley también muchas veces lo confrontaron al mismo David. Y sin embargo David decía, ¿cuánto amo yo tu ley? Porque me confronta. Es más, él mismo dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Él mismo lo dice. El mismo salmista David.
y lámpara es a mis pies tu palabra. Él mismo pone la palabra, y no porque la palabra lo cepillara. Yo creo que la palabra de Dios no lo cepillaba, porque la palabra de Dios no es para cepillar a nadie. La palabra de Dios es para santificar al pecador, mi querido, para llevarlo a la salvación y traerle esperanza y hacerlo una nueva persona, una nueva criatura, mi hermano. Eso hace la palabra del Señor. Por eso muchos la resisten. Uy, no, 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 no. Pero vuelvo y repito, no es el mensajero, no es el mensaje, es la palabra, es el oyente que no la quiere recibir, que la rechaza, que la cuestiona, que cuestiona al mensajero, que cuestiona el mensaje y refuta por acá y refuta por allá. Y si eres sacar así como lo dirían estos judíos, nosotros somos descendientes de Abraham, nosotros no somos esclavos de nadie, pero no estaban dispuestos a recibir el mensaje del Señor. ¿Por qué? Porque sencillamente su religiosidad los había enceguecido y el odio hacia Jesús también los tenía allí precisamente cautivos, esclavos, sencillamente. Así que la cuestión no tiene tanto que ver con la incapacidad para entender el mensaje, sino con aceptarlo y dejar que surta efecto en la vida. El corazón de aquellos judíos era como una roca que dejaba escurrir el agua, pero no permitía que entrara, que filtrara. El Señor esperaba realmente que sus palabras causaran un impacto, no encontraran resistencia en ellos, sino que penetraran en sus corazones, dejando que se arraigara en ellos, así como espera que también nosotros dejemos que la palabra se arraigue y que transformara sus vidas, que los liberara definitivamente de su esclavitud del pecado. Eso era lo que anhelaba el Señor con sus palabras, al hablarles el Señor de que Él era el Hijo de Dios. Eso era lo que anhelaba el Señor con estos líderes religiosos, que su palabra causara un efecto transformador. Pero cuando Él se va para Jerusalén, o de Jerusalén y se va para el Monte de los Olivos, llora por Jerusalén, dice, oh Jerusalén, tanto tiempo quise juntarla como la gallina junta los polluelos, y no quisiste, y llora sobre Jerusalén porque ya la próxima vez no iría a predicar. Ya no iba a predicar, ya iba a ir a tomar la cruz y a morir en ella. Y ya después cuando venga, ya no vendrá a salvar a nadie, ya vendrá como juez. Ya no habrá oportunidad. El día es hoy. El día es hoy. Si escuchas hoy la voz de Dios, no endurezca el corazón, mi querido. No la endurezca. No endurezca. No se ponga a fijarse en el mensajero ni en el mensaje. Fíjate en la palabra del Señor. Revisa tu corazón y examínalo. ¿Será que estoy duro de corazón, que no quiero resistir las palabras que me están hablando en esta mañana? Hay que venir al Señor con un corazón abierto, dispuesto. ¿Se acuerdan las 4A? Con un corazón de arrepentimiento, con un corazón abierto, con un corazón atento y con un corazón aplicativo. Es la forma de llegar al texto bíblico. Venga, ¿qué me va a decir el Señor? El Señor seguramente me va a poner el dedo en la llaga hoy y me va a decir que tengo que corregir algo de mi vida. Eso lo hace porque nos ama. Hay gente que dice, yo soy así y el Señor me ama así. Yo soy así y el Señor me ama así. Pues yo le tengo noticias, sí, el Señor te ama así. Pero te ama tanto que no te va a dejar así. Te quiere hacer mejor. Por eso el Señor a veces nos habla duro, porque nos quiere hacer mejor. Verso 38. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Luego no habían creído en Él. Luego no habían creído en Jesús. Y Jesús dice que el que crea en Él era hijo de Dios. Pero aquí Jesús les está diciendo a los que supuestamente habían creído en Él, yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Aquí el Señor, tremendo. Según avanzaba la conversación, cada vez quedaba más claro que entre el Señor y ellos había una profunda distancia. Una distancia abismal. Mientras que Él hablaba las grandes verdades que había contemplado junto a su Padre desde toda la eternidad, ellos por su parte escuchaban al diablo y hacían lo que Él les mandaba. ¡Qué tremendo! El Señor les dice, vosotros solamente quieren escuchar las palabras de vuestro Padre. ¡Qué tremendo eso! De esto se desprenden dos conclusiones. En primer lugar, lo que estaba ocurriendo con ellos era lo mismo que pasa con todas las personas. Si nos negamos a aceptar las palabras de Jesús, óigame bien, si nos negamos a aceptar las palabras de Jesús, estamos abiertos y atentos para escuchar las palabras del diablo. No hay término medio. O escuchas al uno o escuchas al otro, mi hermano. Así de sencillo es. Eso era en primer lugar. Si negamos a aceptar las palabras de Jesús, la única opción que queda es escuchar las del diablo. Así de sencillo es. Y por otro lado, es también evidente la relación que existe entre lo que escuchamos y lo que practicamos.
Una buena enseñanza de la palabra de Dios, como decíamos en esta mañana, una buena enseñanza de la palabra de Dios, una palabra sazonada, una palabra certera, una palabra veraz, puede llevarnos a vivir una vida santa. Pero si negamos a aceptar las palabras de Jesús, la única opción también aquí es que vamos a hacer lo que hace el Padre, lo que busca hacer el diablo. Es decir, una buena enseñanza de la palabra de Jesús o nos lleva a una vida santa, pero si lo que escuchamos son otras cosas, esto nunca podrá producir en nosotros ese mismo efecto santificador. Créeme. O sea, lo que escuchamos transforma nuestra vida. O escuchamos las palabras del Señor. Por eso esta mañana fui incisivo en orar. ¿Cuánto amo yo tu ley? Todo el día es ella mi meditación. Lo que meditas en la cabeza es lo que te va a llevar a accionar. Así de sencillo. Lo que hay aquí es lo que nos lleva a cometer las acciones. Por eso el Señor dijo, aunque no lo dijo de la iglesia, se lo dijo por los falsos profetas, dijo, por los frutos los conoceréis. Por los frutos los conoceréis. No estaba hablando de la iglesia, estaba hablando de los falsos profetas. Por los frutos los conoceréis. Pero lo podemos aplicar para la iglesia. Por los frutos los conoceremos. Por los frutos nos conocerán. ¿Cuánta Biblia tenemos en nuestro corazón? Hermano, la manera de vivir del cristiano evidenciará cuánta palabra hay en él. No necesita decir, uy, yo soy teólogo, tengo no sé cuántos títulos. No necesita. La manera de vivir sencillamente me está confirmando cuánta palabra de Dios hay en él. Así de sencillo es. Así que, entre lo que escuchamos y predicamos, hay una gran diferencia. Lo vemos claro en estos judíos, que desde el momento que prestaron sus oídos a las palabras del diablo, esto llenó sus corazones y su odio cada vez crecía más hacia Jesús. Cada vez más creciente hacia Jesús. Así que Dios nos ayude, mis amados, mis queridos, que Dios nos ayude. ¿A quién le ponemos más atención? ¿A quién le ponemos más atención? A veces el enemigo siempre quiere decirte, tú no puedes, eso no es para ti, tú no eres digno de orar por nadie, tú no eres digno de predicar, tú no eres digno de servirle al Señor. Y a veces le creemos más a las mentiras del diablo que a lo que dice Dios en su palabra. A veces pasa eso. Hay gente que anda así, definitivamente. No le sirven al Señor porque les da temor. No, a mí me da miedo predicar, me da una pena, me da una vergüenza. Eso no se lo está diciendo el Señor. Se lo está diciendo el diablo que se lo está susurrando al oído. Tú no puedes. Eso no es para ti. Apenas le dice así, eso no es para ti. Tú no eres digno. Eso es para otro. No acabaste de pecar. Eso no es para ti. Y apenas nosotros decimos, ay sí, como Eva. Sí, Eva se puso a conversar, a tomar tinto con la serpiente. Qué error tan tremendo el de Eva. Ay, sí, ¿verdad? Nos tomamos un tintico. Ay, sí, con que Dios me ha dicho que si el día que yo coma de ese árbol voy a morir. No, yo no voy a morir. Sí, usted tiene razón, Satanás, sí, tiene razón. Y a veces le prestamos más oído a las mentiras del diablo que lo que dice Dios en su palabra. El Señor nos dice en su palabra, somos hijos de Dios y hemos creído en Él. Somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras hasta el día de la posesión adquirida, es decir, hasta el día que Cristo venga. Eso dice la palabra. Si he creído el Evangelio, dice la Escritura, por cuanto habéis oído el Evangelio y habéis creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, las cuales son las arras hasta el día de la posesión adquirida. Y todavía hay mucho cristiano que está buscando la llenura del Espíritu Santo. Todavía hay mucho cristiano, con todo respeto, que está buscando el bautismo del Espíritu Santo. No, a mí la palabra de Dios me dice que desde el momento en que yo oí el Evangelio y lo creí, desde ese momento soy sellado con el Espíritu Santo. La palabra es clara, mi querido. Yo no tengo que estar buscando jornadas de oración para que venga el Espíritu Santo. Y hay tanto cristiano así desfasado. Sencillamente, con todo respeto lo digo. Hay mucho cristiano desfasado precisamente porque no creen lo que dice la palabra. Le creen más las mentiras al diablo. Ay, mire lo que dijeron por internet. Mire lo que dijeron allá en Google. Mire lo que dijeron en no sé qué. Mire lo que salió allí. Mire lo que están diciendo. Mire. Vaya a la palabra. ¿Qué dice Dios? Y lo que no haya dicho Dios definitivamente no existe. Si Dios no lo dijo, no existe, hermano. Así de sencillo es. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a volvernos estudiosos, concienzudos de la palabra. Que Dios nos ayude. Padre, te damos gracias. Te bendecimos, te damos a ti la gloria. Te damos a ti la honra y te damos a ti la alabanza. Señor, ayúdanos a prestar oído a tu palabra.
Ayúdanos a cerrar los oídos, Señor, a las mentiras que el enemigo siempre nos quiere susurrar al oído. Siempre nos quiere decir que no somos capaces. Siempre nos quiere decir que no somos dignos. Siempre nos quiere decir que somos fracasados. Siempre nos quiere decir y nos quiere acusar inclusive acá constantemente. Señor Dios de la gloria, que podamos, Señor Dios de la gloria, prestar oído a lo que dice tu palabra. ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? Aunque no me guste lo que tú me digas, Padre amado, Dios de la gloria, pero si lo dices tú, es válido. A veces, Señor de la gloria, mucha gente no quiere, Señor de la gloria, estudiar palabra, sencillamente porque se siente confrontado. Por el temor a que de pronto el Señor le destape y le abra el corazón y le muestre tal cual está. Pero precisamente si el Señor lo hace así es porque nos ama. Es porque nos ama. Es porque sencillamente nos quiere hacer mejores. Es porque nos quiere llevar a crecer conforme a la estatura de su amado Hijo. Eso hace el Señor porque nos ama. ¿No dice el Señor que el Padre al Hijo que ama lo disciplina? Él mismo lo dice en Hebreos. El Padre al Hijo que ama lo disciplina. No tengáis en poco la disciplina del Señor, porque el Padre al Hijo que ama lo disciplina. Porque al que no ama o al que no disciplina es porque no lo cuenta por hijo, sino por abortivo. Es decir, no lo reconoce. Es decir, como estos judíos serán echados fuera, como lo fue Agar con su hijo Ismael. Así de sencillo es. Señor Dios de la gloria, hoy nos disponemos delante de ti. Sí, Señor, yo sé que a veces tú nos hablas fuerte, nos hablas duro, Señor, pero precisamente es porque nos amas. Porque nos amas. Ayúdanos, bendito Señor, a no tener la actitud de estos judíos. Porque tal vez de pronto leyendo así imprevistamente podríamos decir, uy, esos judíos, ¿por qué rechazaron a Jesús? ¿Pero por qué? Yo no lo haría, de pronto decimos lo mismo. Pero ¿sabes una cosa? Que a veces cuando nosotros sencillamente resistimos al mensaje o al mensajero, sencillamente estamos teniendo la misma actitud de esos judíos. Ay, a mí no me gusta que fulano de tal, no me gusta que me hable fulano, porque siempre regañándome, porque sencillamente Dios de la gloria, Dios usa así en formas diferentes la forma de llegar el mensaje. A veces necesitamos una palabra un poco dura. Yo soy testigo de eso. Yo soy testigo de aquellos pastores, de aquellos líderes que yo tuve cuando llegué a los caminos del Señor. Si a mí me empiezan a dar pañitos de agua tibia, yo creo que no estaría ni con el Señor. Yo no estaría ni con el Señor, no estaría caminando contigo. Pero tú, Señor, tú tuviste que levantar personas, Padre amado, que me hablaran las cosas como son, que me hablaran la verdad. Y eso, Señor de la gloria, me confrontaba hasta el punto que tuve que, Señor, rendir mi corazón y decir, sí, tienes razón el Señor, tienes razón el Señor, tienes razón. Señor de la gloria, hoy te pido, Padre amado, por tanto pueblo de Dios, que solamente espera oír palabras halagüeñas, palabras lindas, palabras hermosas. Señor, palabras que sencillamente sean pañitos de agua tibia. Pero, Señor Dios de la gloria, Jesús no se puso con pañitos de agua tibia. Jesús fue a la verdad. Fue a la verdad, tal punto que les dijo a estos judíos, dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo y las obras de vuestro padre el diablo quieren hacer. Ay, al Señor le faltó misericordia. Ay, al Señor le faltó compasión. No, al contrario, esas palabras iban llenas de amor. Esas palabras iban cargadas de amor, pero cargadas de verdad también. Señor Dios de la gloria, ayúdanos, Padre amado, quienes tú nos has dado este privilegio, pero también esta responsabilidad de compartir tu palabra, que hablemos tu palabra. Señor, yo sé que hay mucha gente que no le va a gustar, pero Señor, de eso se trata, de hablar palabra de Dios. Y tiene que pasar dos cosas. O la gente se convierte o la gente se pone brava. Pero algo tiene que pasar cuando se predica tu palabra. Señor Dios de la gloria. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Porque un día tendremos que dar cuenta del mensaje que nos fue entregado. Un día yo tengo que darle cuenta al Señor de lo que me fue entregado. Y un día yo no le puedo decir, Señor, fue que me dio pena, me dio pesar, me dio como triste. ¿Qué pecadito hablar es duro? Yo no, Señor. El Señor me va a pedir cuenta a mí. Porque el Señor me llamó a predicar y a enseñar su palabra. Su palabra, Señor Dios de la gloria. Por eso, Señor, Dios de la gloria, ayúdanos a ser receptivos, a que podamos decir como lo dijo David, oh, cuánto amo yo tu ley, cuánto amo yo tu ley, decía el salmista David, aunque yo creo que esas palabras también a veces le daban palo a David, y sin embargo él decía, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día seguía mi meditación. ¿No le dio palo la palabra del Señor cuando él pecó y fue confrontado por Natán?
Cuando llegó allá Natán y le dijo, oiga, mire que un rey iba a hacer un banquete y quería preparar una ovejita para esos invitados y fue y le quitó la ovejita a un campesino. ¿Qué hacemos? Y David, ese tiene que morir, tiene que pagar. Dijo, pues ese es usted. Ese es usted. Uy, la palabra le dio duro a David. Y sin embargo él podía decir, ¿cuánto amo yo tu ley? Todo el día se llama meditación. ¿Por qué? Porque la palabra es la única que forma y transforma el corazón humano. Señor Dios de la gloria, pero en el corazón de aquel que está abierto, en el corazón de aquel que está dispuesto a recibir el mensaje, no a rechazarlo. Gracias te doy, bendito Señor. Gracias por amarnos tanto. Gracias por Padre amado, porque tú quieres ver una iglesia transformada, una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, una iglesia, Padre amado, que esté cimentada en la fe, Padre amado. Gracias te doy, bendito Rey. Ponemos este día en tus manos, Señor, nuestros quehaceres, nuestras actividades, y te pedimos, Señor, que tu gracia, tu misericordia y tu favor esté sobre cada una de nuestras cosas y que tu nombre sea glorificado. A ti la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, Dios me los bendiga. Muchas gracias por su fina sintonía, por ser fiel ahí cada mañana, conectándose por estos medios. Que Dios nos ayude, que Dios les bendiga, que la gracia y la misericordia del Señor esté con cada uno de sus vidas. Muchas bendiciones y un abracito para todos. Chao, mis amados.